Amén. Bueno, vamos a ir a Job, capítulo 1, versículos del 13 al 22. Job, capítulo 1, versículos del 13 al 22. Y el tema de esta mañana se llama Noticias Inesperadas. Lamentablemente en nuestra vida pues recibimos noticias que no son de agrado, ¿verdad? Y en la mayoría de veces las noticias que recibimos no son de agrado. Es por ello que muchas veces nosotros como cristianos, oiga bien, o como personas, no nos gusta ir donde el médico. Porque creemos que de parte del médico vamos a recibir una noticia inesperada. Porque podemos andar caminando, vamos a nuestros trabajos, nos desarrollamos en nuestra vida diaria y pensamos que estamos bien. Pero hay enfermedades, oiga bien, que se van desarrollando en el organismo y una de ellas es el cáncer. Otra de ellas pues es la insuficiencia renal, la diabetes. Entonces, oiga bien, este tipo de enfermedades van caminando, van avanzando. Entonces, hasta que la persona empieza a sentir un padecimiento, es donde nos activamos y decimos, voy a ir al seguro, o voy a ir al hospital, o aquellos pues van a su médico de cabecera. Entonces, muchas veces en nuestro cristianismo recibimos esas noticias inesperadas, ¿verdad? Como la que se recibió un día de esto, ¿va? Extra, extra, Guatemala ganó 2-0, ¿va? Noticias inesperadas, ¿va? Nada, hay que pierdan, ¿va, hermano? Extra, extra. A partir del próximo mes, la luz eléctrica va a bajar 50%. ¿Qué diría usted? ¡Qué bueno, va! Pero esas son noticias buenas. Pero lamentablemente la mayoría de noticias son malas, hermano. ¿A quiénes les gusta ver noticieros aquí? ¿Ah? La mayoría de noticias, ¿qué son? Son malas. Atropellados, choques, delincuencia, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunamis. ¿Cuánto? Oiga, los chorros, cabal. No, hermano. ¿Ah? Pobrecitas a gente que vive de ese lado. Y hoy los lunes le ha agarrado. Va, el primer día de la semana laboral, gran problema en los chorros. Oiga bien, entonces, no son noticias gratas, no son noticias buenas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ante estas noticias? ¿Cómo vivo, oiga bien, ante estos problemas? Y quizás la noticia que a usted le llegaba es difícil. Y la pregunta sería, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo soy el afectado cuando hay muchas personas que son malas y no les llega lo que yo estoy viviendo? Porque como cristiano, oiga bien, eso es lo que pensamos primero. ¿Y por qué el malo, el que anda matando, el que anda violando, a ese no le da cáncer? ¿Por qué el malo? ¿Por qué no es diabético? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace aquello? ¿Por qué a ese no le sale un tumor? Son noticias inesperadas, hermano. Y lo que hablamos el domingo, el propósito de Dios en medio de la prueba. Entonces, usted y yo, oiga bien, a pesar que recibamos noticias inesperadas, debemos de tener la fe y la confianza puestas en el Señor. Job, del 13 al 22, y dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo,
Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, viendo en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Háblanos al corazón. Ayúdanos, Dios, a poder entender los propósitos, esas noticias inesperadas que llegan a nuestra vida. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Dice que una noticia es la información sobre un hecho o un conjunto de hechos que dentro de una comunidad, sociedad o ámbito específico resulta relevante, novedosa o inusual. Entonces, oiga bien, una noticia tiene un propósito y es llevar un mensaje. Cuando usted y yo vamos al médico, el médico, después de un diagnóstico, tiene una noticia para usted, tiene una noticia para mí. No sabemos si es buena o es mala. No sabemos si va a traer beneficio o va a traer tristeza, desánimo dentro de lo que podamos estar viviendo. A la vida de Job llegó, oiga bien, una mala noticia. Primero, sus bienes materiales. Pero los bienes se hacen, ¿verdad? Con trabajo y esfuerzo, usted puede volver a levantar su casa. Usted puede volver a comprar todo lo del interior de su casa después de un incendio. La salud, de una manera u otra, confiando en Dios, podemos salir adelante. Pero después, oiga bien, de una enfermedad, lo más cruel que es perder a un hijo. No sé si de los que están aquí ya perdieron alguna vez a un chico o alguna chica. Quizás no. Pero qué difícil, oiga bien, que se le presenten que no se murió uno, sino que llega una mala noticia de que se murieron todos sus hijos. Pero si usted ve la reacción de Job, es espiritual. Porque dice que inmediatamente rasgó sus vestidos, se rapó la cabeza y se arrodilló delante de ¿quién? De Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo reacciono yo ante esas noticias inesperadas? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Dice que se tiró de rodillas, pero a mí me duelen las rodillas, pastor. No me puedo arrodillar. Pero por un billete de 100 me arrodillo. ¿O no se arrodilla usted por un billete de 100? ¿Ah? Tire uno, hermano Pedro. ¿Ah? ¿A dónde está? Dice. E inmediatamente dice que hizo esto. Se arrodilló y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Y dice que no dijo ningún despropósito ante Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, oiga bien, ¿cuál es mi reacción ante esas pérdidas humanas? ¿Cuál es mi reacción ante esa enfermedad? ¿Cómo, oiga bien, me desenvuelvo en medio de ese dolor? ¿Sabía usted que hay muchas personas que después de recibir ese diagnóstico, y oiga bien, y lo hablo por testimonios, que salieron corriendo del consultorio sin mirar para ningún lado, esperando que un carro las atropellara, y salió corriendo y nada pasó? ¿Por qué? Porque muchas veces las noticias inesperadas nos hacen tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo inesperado? Que ocurre sin haberlo esperado o previsto. Algo que nunca pensamos que nos podría pasar. Entonces,
¿cuál es mi reacción? ¿Será que me enojo con Dios? Porque muchos nos enojamos con Dios. Yo conozco personas que dicen que no van a la iglesia porque están enojados con Dios. Porque Dios no sanó a su mamá de cáncer. ¿Y cómo es que el Dios que me salvó y que me amó no pudo sanar a mi mamá de cáncer? Y se enojan con Dios. Es que no todos vamos a sanar, hermano. Es que no todos vamos a recibir la misericordia de Dios en la enfermedad. Otros van a ser sanos, otros no. ¿Y quiénes son los que son sanos? Eso solo Dios lo determina, hermano. Pero aún en medio de la enfermedad, la muerte es sanidad. Porque paramos de sufrir. Entonces, oiga bien, lo inesperado es aquello, oiga bien, que va a traer o que va a marcar nuestras vidas. Yo ya por un febrero, no me acuerdo la fecha, me hablan, estaba por ingresar a una clase de teología y me dicen, mi papá está muerto. Una noticia inesperada. Y le digo, ¿y qué pasó? Ah, es que Henry fue y lo encontró muerto. Una muerte que mi papá había profetizado muchas veces. Y mi papá decía, a mí aquí me van a encontrar muerto. Cabalito, hermano. Claro, en ese momento, ¿qué sentí yo en el corazón? Tristeza, desánimo, pero a la misma vez alegría porque ya habíamos ganado para el reino de los cielos a mi papá, pues. Pero entonces, oiga bien, las malas noticias, lo inesperado, ¿qué traen a nosotros? Traen sufrimiento. Y el sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en el padecimiento, agotamiento o infelicidad. Entonces, oiga bien, las noticias inesperadas traen sufrimiento, pues. Y le voy a decir algo, hay muchas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer y lo están luchando solas, porque ni sus hijos saben, ni su esposo saben el sufrimiento que están teniendo. ¿Por qué? Porque ya el esposo se ha desatendido de su esposa. Porque el esposo ya ahora es chavorruco. Ya sabe que es un chavorruco, el que se cree joven, pero ya tapa el monte, ¿verdad? Y anda viendo que agarra allá afuera, pues como la señora está enferma, ya anda buscando el repuesto. Quizás no piensa que a él le puede llegar peor, va. Pero volvamos al tema. Entonces, trae un sufrimiento. Ahora la pregunta es, ¿cómo afrento yo este sufrimiento? En la carne no se puede aguantar, hermano. Porque un sufrimiento en la carne aumenta día a día. Y ese sufrimiento, oiga bien, trae un padecimiento. Y el padecimiento es la acción de padecer o sufrir una enfermedad o un daño. Quien padece sufre algo nocivo o desventajoso en su cuerpo o en su espíritu. Entonces, oiga bien, el padecimiento que usted y yo tenemos en medio del sufrimiento, ¿qué es? Es la desesperación. Es que nuestro espíritu se contrita. Pero dice la Escritura que cuando yo esté en medio de la prueba, busque a Dios. ¿Verdad? Que debo de ser paciente. Que la paciencia va a producir fe y la fe esperanza. Y que la prueba que estamos viviendo es por cierto tiempo. Eso dice la Escritura, pero ¿qué digo yo? Que Dios no es justo. Eso es lo que digo yo. Dios es injusto como me está tratando. Porque yo le he rendido mi vida al Señor, sí, pero después de los 60 años. Y de los 20 años a los 60, nunca buscaste de Dios. Y ahora ha venido la consecuencia del descuido de mi cuerpo. Y por eso es que muchas veces digo, estamos pidiendo por un milagro en nuestros cuerpos, pero no queremos dejar los hábitos que tenemos. Entonces, oiga bien, ese padecimiento y el sufrimiento que traen las noticias inesperadas, ¿qué va a traer a nosotros? Va a traer angustia. Mire, y no hay peor cosa que vivir angustiado, ¿va?
¿Y sabe por qué? Porque usted solo pasa pensando en el problema. Y el problema le ha robado toda la atención, que hasta oiga bien, esa angustia nos aleja ¿de quién? De Dios. Nos aleja de su presencia, nos aleja de su amor, y oiga bien, y hace que nuestra fe mengüe. La palabra angustia tiene muchos significados. La angustia es una emoción, sentimiento, pensamiento, condición o comportamientos desagradables. La angustia puede afectar la forma en que se razona, siente o actúa la persona, y puede hacer más difícil enfrentarse al cáncer, así como lidiar con los síntomas, el tratamiento y los efectos secundarios que produce una quimioterapia, una radioterapia, una posoperación. Y oiga bien, por eso usted y yo debemos de evitar la angustia. ¿Y de qué manera se evita la angustia? Buscando de Dios todos los días. Porque una noticia inesperada es el cáncer, es la insuficiencia renal, es que usted le digan que tenga diabetes grado 1. Yo antes pensaba que era al revés, que cuando le decían que usted tenía diabetes grado 3, era la más fuerte, ¿va? No, esa es la más tranquila. Ya es tipo prediabético, pero ya cuando le dice que tiene diabetes grado 1, es porque usted está bien fregado. Entonces, oiga bien, eso va a generar una angustia en nosotros. Es normal tener cierto nivel de angustia cuando usted o un ser querido tiene cáncer. Súbitamente muchas cosas se toman inciertas. La angustia es común entre las personas, oiga bien, con cáncer, en su familia, en las amistades y todos aquellos que estamos pasando por un proceso difícil en nuestra vida. Porque todos pensamos en el cáncer. Pero oiga bien, pero muchas veces en nuestras familias hay cánceres espirituales. Porque no todos son físicos, hermano. Y esos cánceres espirituales, oiga bien, se están comiendo la familia. Esos cánceres espirituales están destruyendo relaciones. Están destruyendo matrimonios. Están acabando con la vida de nuestros hijos. Y uno de ellos es el desamor, hermano, dentro de la familia. Oiga bien, muchos de nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, pero no los amamos. Ayer veí un video que dice que nosotros como padres no debemos de ponernos como amigos de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a quedar huérfanos de padre. Una cosa es que usted tenga una buena relación con sus hijos, una buena amistad, pero nunca, oiga bien, usted debe de ponerse en el papel de amigo de sus hijos. Porque entonces decía la persona que estaba exponiendo el tema, que nuestros hijos van a quedar huérfanos. ¿Sabe por qué? Porque ya no vamos a tener autoridad sobre ellos. Entonces, es tanto la relación de amistad o de amigo que tengo con mis hijos, que mi hijo ya no me ve como su padre. ¿Cómo me ve? Como su amigo. Entonces el desamor, oiga bien, es un cáncer que está destruyendo. Y como, oiga bien, como hay desamor en mi casa, entonces vienen las noticias inesperadas. Mire, don fulano, fíjate que a su hijo lo he visto emborrachándose en la tienda de la esquina. Mire, don fulano, fíjese que por allá había su hija, que ese baboso la estaba manoseando toda. Mire, don fulano, fíjese que yo creo que su esposo iba en otro carro. ¿Por qué? Por ese cáncer que se llama desamor, hermano. Entonces, por ello es que en la familia, oiga bien, recibimos noticias inesperadas. Las personas podrían describir la angustia como, oiga bien, como tristeza, temor, enojo, impotencia, desesperanza. Se sienten fuera de control, no están seguros de su fe, no entienden el propósito o significado en la vida, como si quisieran aislarse de la gente. Entra una preocupación por la enfermedad, hay preocupación por el hogar o por el rol social como padre, madre, amigo, cuidador, etcétera. Empezamos a sentirnos deprimidos, ansiosos o aterrorizados.
¿Por qué? Porque las noticias inesperadas que son malas golpean, oiga bien, nuestra parte espiritual. Pero qué chivo cuando usted, sí, buenos días. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo está? Mire, por ahí le mandé una remesa de $1000. Ay, esas noticias son buenas, hermano. Y llegan sus hijos, mira papá, aquí te traemos para que te vayas con mi mamá una semana completa de Cameron. ¿Ah? Buenas noticias, va. Ningún amén, nadie cree, pues. Que de repente aquel hijo que está en Estados Unidos le dice, mira, les voy a mandar el dinero para que vengan a pasear aquí a Estados Unidos, para que vengan a disfrutar, les voy a mandar para que paguen la visa y usted va. Y le dan su visa. Y de repente el hermano allá en los Yunais va, ¿ah? Viendo para arriba los grandes edificios. Pero no toda la vida es bella, ¿va? Todos quisiéramos que las cosas nos salieran bien. Allá está la entrega de notas, les mire, tiene que cambiar de institución a su hijo, ya no aplica para estar aquí. Ajá. Porque con las notas que lleva, en la escuela sí se lo reciben, pero aquí ya no puede continuar. Y no se lo podemos dejar aplazado porque es prohibido dejar aplazado un cipote ahora. Se puede traumar. ¿Quién es el culpable, hermano? La escuela, el colegio, los maestros, nosotros, hermano. Mire, fíjese que me acuerdo cuando yo aplacé tercero, en la casa les dijeron que no habían alcanzado los certificados para mí. Ajá. Mire, fíjese que para William no alcanzaron los certificados. El otro año se lo vamos a dar. Va a continuar en el mismo pupitre. Noticias inesperadas. ¿Quiere que le diga algo? Mi papá de mí nunca recibió buenas noticias. Todas las noticias fueron inesperadas. Yo iba a ayudarle a mi hermano a un taller y una vez agarro un carro, maestro, se lo parqueo, le digo. Sí. Y en vez de parquearme me fui a dar la vuelta a la colonia. Era un Austin, parecidos a los carritos estos Mini Cooper. Y por ir viendo una maitra, ¡plum!, me detengo en la esquina de un Pickup, hermano. Y se estalla el silbín y se quiebra el parabrisas, hermano. Ajá. Le llegué a mi papá con esa noticia inesperada. ¿Quién cree que pagó esa noticia inesperada? Mi papá. Cada vez que yo le hablaba a mi papá y me acercaba a él, no era para decirle, papá, te amo. Gracias por la vida que me das. Gracias porque no me falta techo, calzado. No, necesitan que vayas al Emiliani. ¿Y hoy qué has hecho? Nada. Y ya llegaba mi papá mío así, es que mire que este muchacho, no, hombre, un relajo en clase, no viene, se sale de una carta de que me iba a quedar condicionado. En segundo año, en el primer trimestre, de las 12 materias que pasé, 9 dejé plazadas, hermano. Solo 3 pasé. Letras, estética, y no me acuerdo cuál era la otra. Inglés creo que me había pasado. Me comprometo como padre que mi hijo va a mejorar. Y así fue toda mi vida de estudiante, hermano. Mira, dice la niña fulana que sos marihuano, que andás fumando. No, yo no fumo. No, que andás tomando. Deja de meterte en la casa de este fulano que dicen que es aquí. No. Y hice muchas trastadas, solo noticias inesperadas para mi padre. Ese era yo, no sé usted. Ahora la pregunta es, dice que uno de los hijos de Dios, entre ellos el diablo, llegó al cielo. Así dice la escritura, hermano, en el versículo, en los primeros versículos. ¿Ya consideraste a tu siervo Job? Ahora la pregunta es, ¿cómo llega el diablo
al cielo a hablar de usted y de mí? Mira, ya viste a fulano de tal. Yo lo vi en el centro comercial, pero no era su esposa. Ya viste a fulano de tal. Allá de escondida se va a tomar el chale de la cerveza. Se levanta de madrugada a fumarse el cigarrito, ya cuando todos están dormidos. Noticias inesperadas. ¿Será que Dios está recibiendo de nosotros noticias inesperadas y malas? O son noticias como Job. Mira mira a tu hijo, el que se levanta de madrugada a buscarte. ¿Por qué no lo pruebas a ver si esas oraciones son de verdad? El que le ha entrado con todo a leer la palabra de Dios, ¿por qué no le mandas una prueba? ¿Por qué no le enfermas a un hijo? No de muerte, solo para ver cómo reacciona. Porque mientras todo vaya bonito, ¿cómo estamos? Tranquilos. Pero me da vez entre, oiga bien, la angustia en medio de la prueba. Y dice el versículo número 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Qué noticia inesperada cuando los teléfonos y las noticias empezaron a decir que hubo un deslame en las colinas y se pasó llevando toda la colonia. Noticia inesperada como esta, hermano. Y en la angustia, en la agonía, la gente con las manos, arruinándose los dedos, queriendo sacar la tierra, los escombros, porque estaban cerca de sus casas. Pero en muchas noticias inesperadas, oiga bien, ya no hay nada que hacer, solo depender de Dios. En la vida a menudo nos encontramos con dificultades y sufrimientos, y a veces nos volvemos débiles y negativos y perdemos la confianza en Dios. ¿Qué hizo Job? Se arrodilló. ¿Qué hizo? Rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se vistió de cilicio. No renegó, no blasfemó contra el cielo. Aún su esposa le dice: blasfema a Dios y muérete. Todos dicen que la mujer de Job era una inconversa, que tenía el espíritu de la Jezabel. No, hermano, no aguantaba el sufrimiento de su esposo. Y esa era la única condición para que él se muriera. Tanto es así que cuando Job es restablecido no le dio otra mujer, hermano. Porque quizás usted le hubiera dicho: espérate que Dios me sane, voy a cambiarte, le voy a pedir al Señor que me dé otra. Y de ahí llegaron sus amigos: pecador, por blasfemo, por pecador estás así, ponete a cuentas con Dios, Job. Como muchos de nosotros, cuando un hermano se ausenta o está pasando por prueba: no, hombre, hermano, por pecador está así, porque somos buenos para juzgar. Pero ante las dificultades debemos de aprender a confiar en Dios, hermano. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra confianza y nuestra fortaleza para enfrentar con valentía los sufrimientos que encontramos ante las noticias inesperadas? Recordando que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Vamos al Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga bien, Él es nuestro amparo, ¿y qué dice? Y fortaleza. Pero lo más bonito está en la segunda parte: nuestro pronto auxilio. ¿Y sabe a veces por qué no llega la ayuda? Porque no vamos a Él primero. ¿Quién es el último? Él.
¿Y por qué no voy primeramente a Dios? En su problema, en su enfermedad, en la condición que está viviendo. ¿Por qué no buscamos a Dios si Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza? ¿Por qué no voy a Él y le digo, Señor, socórreme, ayúdame, sácame de este problema, de esta angustia que estoy viviendo? Señor, ¿por qué no haces algo diferente en mí? Pero debemos de buscarlo con humildad y ruego, postrados, hermano. Ay, el pastor que solo orando. Aproveche porque solo aquí ora, hermano. En su casa no ora. Yo pude haber cantado 3 alabanzas especiales ahora, hermano. Pero ¿qué puso Dios en mi corazón? Orá. Todavía mi hija me dijo ayer, dice mi tío que lo cubra, que cante. Nel pastel, le dije. Vamos a orar. Porque orar es hablar con Dios. Y usted en esta mañana tuvo casi 25 minutos para hablar con Dios. ¿O se durmió? Pero la pregunta es, ¿qué hablo con Dios? ¿Qué le digo a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo yo? Si no he salido de una y ya me metiste en otra. El Señor no nos mete en nada, hermano. Entonces, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y lo que más me gusta es pronto auxilio. Como cuando usted va manejando, hermano, en un lugar que pasan carros allá y se le pincha la llanta, ¿va? Y anda llanta pero no anda mica. ¿Cómo la cambia? Ahí no hay tales de las chiquilladas que con una mano va a levantar el carro y la otra la va a cambiar, hermano. Eso solo es en la chiquillada. Pero ¿qué dice usted? Señor, que pase alguien pronto. Y que ande mica. Y que ande llave cruz. Y al rato aparece, hermano. Le ayudo. Gracias, Señor. Y al rato ya va usted en camino, ¿va? ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Pero en esas noticias inesperadas también, ¿qué hay que hacer? Hay que confiar en Dios. Yo sé que está usted pasando por su proceso médico en medio de la enfermedad, pero mi confianza no está en la medicina o en los doctores. Mi confianza debe estar en Él. Proverbios 3, del 5 al 6. Y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, oiga bien, fíate es confiar, es mantenerse, oiga bien, atado o mantenerse unido a Dios en medio de la prueba. Lo dije y lo he dicho varias veces, deje de andar tomando esos menjurjes que le dicen en la calle. Allá va usted al mercado central, va, medicina natural. No, hombre, hermano. Allá anda echándose vaca feliz en las piernas y nosotros no somos reces, hombre. Somos hijos de Dios, pues. ¿O no tiene la fe que Dios le puede sanar sus rodillas? Que le puede quitar ese dolor artrítico. Fíjese que yo este dedo, uno de los de la mano, de repente le hago así y el dedo de aquí de en medio le hace plac, 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 plac y me duele. Entonces vengo yo y le hago aquí. Ya como que se une algo aquí, pero este dedo está malo y lo tengo inflamado. No sé si es artritis, desgaste de cartílago del dedo, a ver, hermano. Y me lo jalo y le hace clac. Esta semana para acá me han empezado a tronar las rodillas. Y voy caminando, hermano, y levanto, no es broma, levanto la pierna y me hace clac y duele.
Entonces, Señor, ya no puedo doblar mis rodillas ante ti porque me duelen. Ah, mentira, va. Dice, fíjate de Jehová. ¿Qué dice, hermano? De todo tu corazón. O confiamos o no confiamos. ¿Le pido con fe o mejor no le pido? Porque si yo le pido que toque mi corazón y que me sane, entonces deje de estarse tomando ese menjurje que hace en la casa. No, no combina, hermano. O estoy con Dios o estoy con el diablo. Allá la niachonita le trae los grandes pachones de Edizalco. Y usted no sabe si lo que le está metiendo le va a fregar sus riñones, le va a fregar aquí, le va a fregar allá. Pero lo que sí puedo asegurarle es que si yo doblo rodillas delante del Rey, Él hará cosas grandes en su vida y en la mía. Entonces, ante esas noticias inesperadas, recordemos, que lo hice aquí, me lo eché, que Él es nuestra fortaleza. Ya era fuerza, aquí es nuestra fortaleza, y oiga bien, y Él es el que va a tener el cuidado de nosotros en medio de la prueba. Hay una alabanza bonita que dice, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Entonces debo de permanecer en Él. Salmo 28:7, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Confía en Él de todo mi corazón, dice, y fui ayudado. ¿De parte de quién? De Dios. Por eso la misma escritura dice, maldito aquel que confía en el hombre. No, hermano. Ante esa noticia inesperada, el único que nos puede socorrer, el único que me puede ayudar, el único que me puede levantar y óigame, y sacarme de ese lodo cenagoso, sacarme de ese de valle hueso seco, darme una nueva oportunidad, oiga bien, ponerme por delante de mi problema es Dios. Solo Él. No hay nadie más. Jeremías 17, del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito el varón que confía en Dios. Entonces, cuando venga esa noticia inesperada que es mala, confía en Dios, hermano. Mire, uno de los mayores problemas que los cristianos tenemos es que le contamos las cosas a personas equivocadas, hombre. Usted va a desahogar su alma allá a la tortillería. No, hermano. Si ese es el más de la colonia, pues. Es el centro de distribución de las noticias en la colonia. Y allá usted, mire, que fíjese que me dejó José y que no, hombre. Mire que esta pata y no. ¿A quién tenemos que ir? A Él. Claro, humanamente usted tiene personas de confianza que le cuentan las cosas limitadamente, hermano. Usted no puede abrir su corazón con cualquiera. Tiene que abrir su corazón con Dios. Y a Él exponerle su problema, su dificultad y que sea el Padre obrando en usted.
Y mientras estemos en la prueba, Él nos va a fortalecer, Él va a ser nuestro escudo, Él nos va a ayudar, nos va a extender su mano, Él nos va a dar la fuerza para que no desmayemos, Él va a poner dentro de nosotros, oiga bien, ese arder del Espíritu para que usted y yo pongamos siempre nuestra confianza en Él. Entonces recordar, oiga bien, que en Cristo vamos a salir victoriosos. Filipenses 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo. En la carne no. Tiene que ser en Él. Por eso le digo yo, ¿y qué hacemos pues? ¿Sabe qué? Hay que orar más, hermano. Hay que buscar más al Señor. La vida del cristiano, oiga bien, no solo puede ser para que apaguemos fuegos, hermano. Allá le sale un problema, allá está el hermano, sí, Señor, y haciendo promesas vanas. Aquí salimos del problema y al mes llega otro, otra vez. No, tiene que ser constante buscar al Señor. Porque sabemos de que Él viene la promesa que nos va a ayudar. Por eso en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Busque al Señor, busquémosle con todo nuestro ser, no desmayemos, no nos rindamos, sigamos perseverantes y aprendamos a depender absolutamente de Él. Yo por eso siempre digo, usted tiene una enfermedad, hay que ir al médico. Hay un padecimiento, vamos y vayamos a pasar consultas para saber por qué hay que orar. No sabemos qué está generando el dolor de cabeza, el adormecimiento en los brazos, en las piernas. No sabe, hay que ir a hacerse un chequeo, hermano. Ay, es que mucho tiempo se pierde. No, hay que ir. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que estamos atravesando, lo que está viviendo, lo que ha generado en usted, oiga bien, agonía, temor, angustia. Hoy la señora, chepi angustias, le dice ahora al esposo, solo angustiado. Es que siento ese agilamiento aquí en el pecho, le dice. Siento que me ahogo. No, hermano, tiene problemas de presión. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de mí y no estoy dependiendo del que todo lo puede. Las noticias inesperadas, oiga bien, nos van a hacer tambalear. Pero ante ese problema o dificultad debemos de recordar siempre que solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. En la vida hay noticias inesperadas que no son gratas y generan en nosotros temores, angustias, fatiga, temores, dolor, incertidumbre. Perdemos la paz. Muchas de ellas hacen que nos alejemos más de ti, porque nuestras reacciones son negativas ante esas noticias inesperadas. Pero tu siervo Job nos muestra cuál debe de ser la actitud ante esas noticias inesperadas. Debemos de postrarnos en tierra y adorarte y exaltarte y buscar el propósito ante esas noticias inesperadas. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, oh Señor, por los milagros que derramaste sobre este lugar. Gracias, Dios, porque hoy trajiste paz en medio de lo que estamos viviendo. Porque hoy respondiste el clamor de muchos y prontamente veremos esos testimonios de lo que tú has hecho en sus cuerpos, en sus familias, en sus finanzas, en sus matrimonios, en su negocio, en sus hijos, en su cónyuge. Señor, los cielos se abrieron sobre este lugar y la bendición fluyó sobreabundantemente. Gracias por tocarnos, por ministrarnos con tu Espíritu Santo.
Gracias por quitar ese dolor. Gracias, Dios, por llevarte esa bacteria, esa enfermedad que ha golpeado nuestros cuerpos. Pero tu palabra dice que tu auxilio viene pronto a nuestras vidas. Llévanos con bien, que por la tarde podamos compartir ese alimento con las personas de FUSAT. Señor, que lo que resta de esta tarde podamos disfrutarlo en familia. Y desde ya declaramos en victoria esta nueva semana. Vamos a caminar de tu mano. Tú vas a bendecir el negocio, las ventas de mis hermanos. Tú vas a glorificarte en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestras finanzas. Tú vas a bendecir el culto de lunes, martes, jueves, sábado y domingo. Señor, que las hermanas puedan celebrar ese 6º aniversario de Mujeres de Fe, en la cual tú les has respaldado y has hablado y has fortalecido sus vidas. Señor, gracias por esta hermosa mañana. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. No se me vaya a ir, porque vamos a ir a la rifa del cobertor. Así es que cortemos la transmisión, por favor.